Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a empezar un nuevo espacio en este canal de Artillería Política y tenemos el gusto de que esté con nosotros Anayeli Muñoz. Anayeli Muñoz es ex candidata a gobernadora en el estado de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, exdiputada local en Aguascalientes igual. Hoy cumple una nueva función en Movimiento Ciudadano y está aquí para platicarnos un poquito sobre todo eso. Anayeli, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, Alejandro. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Felicidades por este nuevo proyecto. Muchas Gracias. gracias por la invitación. ¿No? ¿De qué? Mira, yo creo que lo importante y por donde deberíamos empezar es quién es Anayeli Muñoz y por qué estás donde estás hoy en día y dónde estás. Bueno, ¿quién es Anayeli Muñoz? Bueno, soy una mujer de 39 años, de Aguascalientes. Nací en una familia pues de 5 hijas e hijos. Ok, Mi papá dedicado a la ingeniería civil, mi mamá dedicada al hogar. Pero cuando digo dedicada al hogar, quiere decir que trabajaba mucho, muchísimo, ok. porque tener 5 hijas e hijos y hacerse Sí, sí, cargo me de los imagino. cuidados no es nada sencillo. En el fraccionamiento Colinas del Río, ahí estudié una parte de la primaria, luego me fui a otra escuela que estaba en San Marcos, Ok, pero ahí en Colinas del Río hice la secundaria, el CEBETIS, la preparatoria, y de ahí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes estudié comunicación, medios masivos en la UA, ok. muy orgullosa de la Universidad Autónoma Y- y empecé a estudiar comunicación. Esto me dio la oportunidad de ingresar a Radio Grupo, ok, como a los 17 años. Comencé a hacer muchas labores, ¿no? Contestaba el teléfono, tomaba reportes, atendía a la ciudadanía y luego se me dio la oportunidad de ser editora, reportera, conductora en el departamento de noticias en Radio Grupo y de ahí me voy a ser coordinadora de comunicación social del Ayuntamiento de Aguascalientes, una ok, invitación que creo que fue como el parteaguas, ¿no? claro. Una de las decisiones más difíciles de pasar a ser periodista, tendría yo 25, 26 años, porque en Radio Grupo, como les decía, entré a los 17, y pasar del periodismo a pasar a la función pública, pues es un paso súper importante, dejar de ser, digamos, esta parte crítica, porque Sí, yo hacer al que considero que fue critican, crítica ser, sí, al que critican y al que tiene que cumplir. Me fui a la función justo. pública, fui coordinadora de comunicación social y de ahí me invitan 2 años después a ser candidata a diputada local. Ok, A ver, era un distrito que no era nada sencillo, o sea, no era ok, como se dice coloquialmente, papita para ganar, o sea, claro. era un distrito complicado, me invitan a ser candidata ciudadana, decido participar en las elecciones del 2000, allá vamos en el 2013, este, la verdad es que el primer día que empecé a hacer campaña, dije, ¿y esto cómo se O hace? sea, pero a ti te tocó entonces el cambio de los medios a comunicación social y luego, Y luego luego a la en dos política, en años 2 años a a la ser política. candidata. Y justo acabas de dar en el clavo, o sea, porque al final cuando estás en los medios de comunicación y vas a ser funcionario, funcionaria pública, creo que eso puede tener un retorno a los medios de comunicación, es funcionaria Claro. pública, pero ya cuando haces política es dar un paso, decían unos amigos míos reporteros, te fuiste al lado oscuro. Sí, prácticamente, porque además es difícil el regresar a medios Claro. después, porque es lo mismo que criticarían de, pues, ya estuviste allá y regresas ahora sí a Sí, criticar, entonces, realmente como que yo nunca pensé en, y luego qué tal si regreso, o sea, yo dije, bueno, ya va, voy a tomar este riesgo, esta encomienda, pero también esta gran oportunidad. claro, Y ganamos la campaña por un margen pequeñito, pero ganamos la campaña. Fui diputada local en Aguascalientes desde el 2013 al 2016. Fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ahí digamos como que empezó un tema de acercarme mucho más al tema de derechos humanos, derechos de todas las personas. Comienzo a conocer mucho más del tema y a trabajar en eso. Y luego, ya en el 2016, que terminé de ser diputada, como que dije, ya no quiero nada de la política, no sé, había muchas cosas que no me convencían, claro, que no me llamaban, decidí renunciar a esto, me fui a dar clases a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, eso de me fui a dar clases suena muy sencillo. Pedí una oportunidad en la claro, Universidad Autónoma de Aguascalientes, toqué las puertas también en la UVM, fui maestra de universidad durante casi 3 años, ahí empecé a estudiar una maestría en administración pública y luego digamos como en el plano personal, porque en el plano personal soy mamá de dos hijos e hijas, bueno, tengo a mi hijo de 4 años y a mi hija Ana de 12 años, pues tuve a mi segundo hijo y también lo mismo, dije, me voy a retirar de todo, claro que estuve 2 o 3 meses así y luego decidí volver a estudiar una maestría en ok, políticas públicas con perspectiva de género cuando encontré el feminismo como mi camino de vida, muy bien, y empecé a trabajar, seguí dando editoriales en medios de comunicación, empecé a trabajar en la Cámara de Diputadas y Diputados,
Ahí me invitan de Movimiento Ciudadano Ok, a ser secretaria técnica de la unidad de género de la bancada naranja, es decir, hacer iniciativas con perspectiva de género. Empiezo a conocer a más gente de Movimiento Ciudadano, me enamoro, me encanta, y luego me invitan a ser candidata a la gubernatura de Aguascalientes. Y hoy, pues soy presidenta de la Comisión Nacional de Transparencia de Movimiento Ciudadano. Entonces hablé como que de lo profesional, claro. hablé un poquito de lo personal, estoy felizmente casada, mi mamá vive en Aguascalientes, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos, es decir, pues mi vida, mi familia, Está allá. está en Aguascalientes y es donde somos muy felices. Claro, claro. Vamos a ir poco a poco desmenuzando toda esta historia que nos contaste. Historia larga, corta, corta, larga. Exacto, para que además vayamos conociéndola todos. A mí se me hace hay un punto muy interesante en cómo empiezas tú, porque empiezas como candidata ciudadana de un partido que hoy en día, pues, al menos yo sí lo juzgo mucho a ese Sí, partido. claro. Y entonces la pregunta va más o menos en ese mismo sentido. ¿Cuál fue tu impacto? ¿Cuál fue tu primer impacto? Digo, es algo que estoy suponiendo y que yo creo que no me voy a estar equivocando en la suposición, en el decir, entras tú como ciudadana y entras a un instituto político que es una porquería a nivel Que es el nacional. Partido Verde, no lo Sí, hemos dicho, es el Partido Verde. o no sé si lo dijimos, pero que se quede claro, es el Partido Claro, Verde Ecologista. que es una porquería a nivel nacional, pero que además a nivel local es una porquería peor, porque maneja un solo cuate, que ya sabemos que se la pasa distribuyendo los Que puestos también entre tiene su nombre y apellido, se familia. llama Sergio Augusto Sí, López. sí, sí. Luego hablo muy así, pero en realidad no es que estemos escondiendo nada. Vamos tomando nombres, es muy bien. ¿Cuál fue tu impacto cuando llegas ahí? Mira, cuando a mí me invitan a ser candidata ciudadana, o sea, creo que en aquel momento no existían las candidaturas independientes, pero bueno, aún así existe una figura que existía a nivel local, que es la candidatura ciudadana, que los partidos políticos o algunos partidos políticos, según sus estatutos, pueden invitar Sí, ciudadanas y ciudadanos, no tienen que ser militantes del partido político, y era el caso del Verde, que el Verde me dice, bueno, tú puedes ser nuestra candidata ciudadana, no te tienes que afiliar al partido. Pues evidentemente yo venía de los medios, de la función pública, que tenía un par de años, y comienzo a hacer la campaña como representante del Partido Verde Ecologista. Me fue muy bien en la campaña, creo que hicimos una campaña diferente y además... sí, fue una campaña más enfocada en ti que en el Partido Verde, que además el Partido Verde, si no suma en las tierras donde sí tiene algo, en Aguascalientes, pues representa 2, 3 votos. Él lo dijo, pero creo que fui, a ver si las cifras no me fallan, creo que fui la primera mujer electa por el Partido Verde Ecologista como diputada en Aguascalientes, porque había tenido diputadas, pero por la vía plurinominal. Entonces, yo creo que lo que me ayudó mucho es el haber estado en los medios de comunicación, el haber estado en Radio Grupo, que es una empresa, en Radio BI, que además enfoca mucho al periodismo social, conocer Aguascalientes de pe a pa, conocer las colonias, conocer las necesidades de la gente, porque a mí era de las que me gustaba ponerme mis tenis e ir a cualquier comunidad, a cualquier colonia, a ir a las casas, a entrevistar a la gente, a tocar todos los temas. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo, ¿no? A conocer las necesidades de la gente. Y luego cuando ganamos la campaña, yo dije, bueno, pues me voy a afiliar al Partido Verde. Al final fueron quienes me dieron una oportunidad. Creo que las cosas no están tan mal, pueden cambiar. Yo siempre ilusa en la vida, digo, esto puede cambiar y lo vamos a cambiar. Soy diputada a los 3 años, pero sí el último año me parece que fue de mucho conflicto. O sea, los 3 años fueron de estira y afloja, ¿no? Sobre todo por el dirigente que intentaba presionar en muchas cosas, intentaba presionar en cosas como, pues no sé, cuando me invitó a ser candidata, fírmame un pagar en blanco, dame una comisión. Sí, que es como se manejan estos cuates cosas del Verde. así que decían, evidentemente no, ¿no? Y el último año fue como de mucha fricción y llegó un momento en que yo abiertamente, bueno, él ya no era el presidente del partido, bueno, digamos de nombre no lo era otro compañero. Cuando sale mi otro compañero diputado de ser dirigente del partido, querían volver a escoger por enésima ocasión a Sergio Augusto, y como sabían que yo no estaba a favor, pues ni siquiera me convocaron al consejo político. En el consejo político estaba yo por ser diputada, pero estaba su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su yerno, que todos ya son su sobrino, funcionarios su públicos sobrina. a la fecha. Entonces, pues evidentemente me iban a mayoritear, pero aún así no me invitaron. Yo me entero que iba a haber consejo político, me presento, porque pues, la ley me concedía ese espacio, y llego y en el Partido Verde sí les dije, no estoy de acuerdo en que lo que voy van a votar, que tú seas dirigente otra vez. Claro. Y si tú eres dirigente otra vez, pues yo me voy. Claro. Evidentemente me mayoritearon porque pues estaba toda la familia.
y yo pues anuncio públicamente que me voy del partido, no sin antes haber hablado en varias ocasiones con la dirigencia nacional, Okay. que en aquel entonces ocupaba Carlos Puente, y yo le decía, yo no estoy de acuerdo en la forma en que hace política Sergio Augusto, Claro. ¿no? Una política de corrupción, una política de nepotismo, una Sí, de cúpulas, de de violencia, arreglos. incluso machista, Sí, por sus claro. comentarios, está en contra de las Vulgar, mujeres. además, es una persona vulgar. O sea, la verdad es que es una persona vulgar, ustedes lo pueden buscar. Es un cuate que sale haciendo la Britney señal en la Cámara de Diputados ahí en Aguascalientes. Es una de las peores lacras de la política en Aguascalientes que puede existir. Entonces, nada más como para Sí, dejar. tiene razón. Entonces, pues yo hablo con la dirigencia nacional, veo que no va a haber un cambio, me dicen que les gusta mi perfil, que había trabajado, porque además había sido una diputada productiva y ahí estaban los números, pero yo veo que no van a cambiar las cosas y decido renunciar, y fue cuando justamente digo, ya no más, y me voy. Pues yo renuncié en el Verde, yo creo que en el 17, Ok. y a Movimiento Ciudadano, si no me falla la memoria, me habré acercado en el 2021. Entonces sí, Fueron pasaron bastantes varios, o sea, no años. es como que me voy aquí porque acá me ofrecen, Sí, que claro. es muy válido, pues, quien quiera cambiar de partido político, pero para mí sí fue un hasta aquí, no estoy de acuerdo. Este señor y lo que hacía representaba todo lo que yo no quiero en la política. O Claro. sea, era justo eso. Si tú me dices que no te gusta, él. Eso. Él y la forma en que Claro. hace política en Aguascalientes. Y hoy Claro. a la fecha lo sigue haciendo. Claro. Claro. Sí, su hija es diputada hoy en día. Este. Pero a ver, entonces esos 4 años entre la parte del Verde y Movimiento Ciudadano, ¿qué hiciste? Digo, Un chorro de diste cosas. clases, yo sé, pero, Tuve un hijo, imagínense, esa es la parte más pero por complicada. ejemplo, ¿te alejaste de lo público? Sí, me alejé de lo público, empecé a dar clases en la Autónoma, empecé a dar clases en la UVM, tenía una participación editorial en la Jornada de Aguascalientes, empecé a participar en algunos medios nacionales, terminé mi maestría, pero pues siempre me gustaba estar informada y opinando, Claro, o sea, como que creí que me iba a dedicar al 100% a la academia, pero luego quise, o sea, para dar clases, pero luego quise volver a estudiar, claro, luego quise seguir participando en medios de comunicación, luego empecé a participar con algunas organizaciones de la sociedad civil. Pues es que siempre he sido así como que hago muchas cosas a la vez. claro. ¿Y cómo fue el ir llegando a Movimiento Ciudadano? Muy ¿Quién te invita? bonito. ¿Cómo lo das? ¿Cómo A ver, empiezas? tengo amigos en Aguascalientes, muchos amigos a los que quiero mucho, que me habían invitado ya durante muchos años y durante mucho tiempo a Movimiento Ciudadano, pero yo no estaba convencida de regresar a hacer política. Ok, Y lo que me lleva, o sea, curiosamente lo que me lleva a Movimiento Ciudadano es el movimiento feminista que hay al interior de ok, Movimiento Ciudadano. Empiezo a conocer a mujeres, pues como la propia Patricia Mercado, como claro, Amalia García, que son, digamos, de generaciones más atrás que las nuestras, pero que han sido un parteaguas en la lucha de los derechos por las personas, movimiento feminista, las agendas de los derechos, y me encanta, la verdad es que me gusta. Y luego conozco chicas incluso más jóvenes que yo. A ver, yo tengo 39 años, hay quienes tienen 28, 26, 30 años, que hacen como un movimiento de mujeres al interior de Movimiento Ciudadano y claro, que comienzan justamente a llevar la agenda feminista. Y pues la verdad es que me enamoro de eso, me gusta muchísimo, porque además a la par yo había decidido estudiar una segunda maestría en políticas públicas con perspectiva de género, es decir, cómo hacer políticas públicas feministas. Entonces claro, fue como mi luz, como mi camino, que me ha ayudado mucho en lo personal, ¿no? claro, En mi vida privada, en mi vida personal, como mamá, como pareja, como hija, como todo, pero también fue como el camino para hacer una política diferente. claro, Entonces, durante varios meses estuve como siguiéndolas, iba a sus eventos, ok, ¿no? Entonces iba a los eventos y las escuchaba, me gustaba, empezamos a hacer una amistad, y sinceramente eso fue lo que me convenció a entrar a Movimiento Ciudadano. Si no las hubiera conocido a ellas, pues igual y nunca hubiera regresado a la política. O sea, sí creí que había una forma diferente de hacer política y con una convicción por llevar la agenda de la igualdad a la ok. práctica. ¿Crees? La creo, O lo sea, creo, sí, lo creo y lo porque dijiste practico. creí. Creí en aquel momento y ahora estoy convencida de que se Claro. puede hacer, y creo que eso me hace muy feliz. A ver, entonces entras en 2019 y para No, 2020, al Movimiento sí, Ciudadano no, en el 21. ok, En el ok, 21 en es el cuando empiezo. 2021 y en el Sí, porque en el 22, 20 era pandemia, en el 20 nada se sí, movía. En el 20 me invitaron por primera vez y yo era oyente en un foro ok, de Consejo Consultivo de Mujeres, Sofía Castro, saludo a Sofía, me invitó y yo era oyente. Durante todo el 2020 pues era pandemia, entonces todo claro, era virtual y teníamos reuniones virtuales por teléfono, cosas así.
Y ya en el Que 21 además era como una que época en la que eras bien productivo, ¿no? En la pandemia. era todo muy extraño en la pandemia. Bueno, en el 2020, en el 2021 fue cuando tuve yo, digamos, nuestros primeros acercamientos y me invitan incluso a ser suplente de Amalia García Ok, como diputada ok, federal. ok. No sabía. Sí, soy Y suplente de Amalia. no sabía, qué bien. Y en el 22 pasas a ser candidata a Es gobernadora. correcto. Todo el 21 hago como mucho trabajo, empiezo a acercarme con la gente, seguía pues trabajando en Aguascalientes, empecé a conocer a la gente, digamos, de Movimiento Ciudadano que ya estaban trabajando en Aguascalientes, que bueno, en Aguascalientes todos nos conocemos y todas, Claro. ¿no? O sea, ya sabíamos quiénes éramos, pero empezamos a trabajar juntos y juntas, me invitan a trabajar en la Cámara de Diputados y de ahí de la Cámara de Diputados es cuando, la verdad, empiezan a levantar varias encuestas durante noviembre, diciembre y enero, o sea, en noviembre, diciembre del 21, enero del 22, pues salí bien en las encuestas, sí me invitaron a ser candidata. Un posicionamiento meteórico entonces. De alguna manera. Pues, pues digamos, En el 20 no estabas ahí, llegas al exacto, 21 y el 22 eres me candidata. fue bien, salí bien posicionada y sobre todo que yo soy una mujer que se compromete mucho con los proyectos y cuando estoy al 1000% y estaba Claro, convencidísima de, de estar en Movimiento Ciudadano y la verdad es que estoy muy claro. contenta. ¿Y cómo viviste tú la campaña? Porque, a ver, para darles un poquito de contexto, digo, los que son de Aguascalientes ya la conocen más o menos cuáles son las condiciones políticas en Aguascalientes, pero para los que no, Aguascalientes, si se los pongo a grosso modo, si tú lanzas un bote de basura con el logo del PAN, va a ganar el bote de basura con el logo del PAN. Hay ciertos distritos donde es más crítico y no es en general, pero a grandes rasgos tú puedes lanzar lo que sea. Y si es del PAN, muy probablemente va a ganar. Y es un tema de la ideología del Bajío y todo este rollo que por algo funciona. Y además competiste contra la que hoy es gobernadora, que digo, independientemente de los resultados y temas de gobiernos, que no es el tema ahorita, políticamente fue un monstruo. Al menos en Aguascalientes fue un monstruo, por distintas condiciones, por distintos contextos, por distintas cosas que se pudieron haber dado. Pero era un monstruo político. En una tierra donde aparentemente no había ni siquiera competencia. Exacto. ¿Cómo fue afrontar esa campaña? Fue complicado, o sea, me parece, la campaña yo la describiría como una de las experiencias más bonitas y maravillosas de mi vida, con mayor aprendizaje, pero no solamente que haya sido bonita, pues creo que fue una campaña bastante complicada justamente por las condiciones de desventaja Claro. en las que nos encontrábamos. A ver, Movimiento Ciudadano nunca había participado solo como Estaban fuerza además política. recuperando el registro, ¿no? Sí, Si no me exacto. O equivoco, sea, y además. veníamos de una votación de un 3.54%. Menos, porque habían perdido el registro. Sí, pero, y en el 21 habíamos alcanzado nuevamente el registro, es Sí, decir, recuperando el registro y nunca nos habíamos presentado como fuerza política con una candidatura propia a la gubernatura de Aguascalientes. Es sí, decir, éramos nuevas y nuevos, ¿no? En claro. este terreno político en Aguascalientes. Y fue complicado justamente pues porque hay una tradición, una fuerza de voto panista que no es eterno, que no va a ser eterno, que tiene un plazo, ¿no? Sí, Y que va claro. a caducar. Aguascalientes es un estado que ha tenido alternancia Sí, sí, en sí. diferentes ocasiones y seguramente la va a tener en el próximo sexenio, pero pues estábamos en desventaja, digamos, pues sí, en la historia, pues, de partido, en los recursos, Claro. evidentemente, ¿no? En los actores y las actoras, en los gobiernos, porque nosotros no teníamos gobiernos. Hasta la misma organización estatal del partido. Digo, Claro, por porque supuesto, pues era porque muy, acababa de formarse y claro. estábamos invitando a personas a sumarse al movimiento ciudadano, pero pese a esto, Alejandro, o sea, haber pasado del 3.54% a llegar casi al 8% estatal y a llegar a casi un 10% en la capital, es decir, todos los distritos de la capital se los ganamos al PRI, nos colocamos como la tercera fuerza política en la ciudad de Aguascalientes. Haber ganado como movimiento ciudadano con una candidatura a la que pues tuve la oportunidad de encabezar, haberle ganado al PRI, que era el partido histórico en Claro. Aguascalientes y en todo el país, colocarnos como la tercera fuerza política y mandar al PRI a cuarto lugar, me parece que es un suceso súper importante, es Sí, decir, un claro. gran avance de Movimiento Ciudadano que nos dice que la gente hoy está viendo a Movimiento Ciudadano como una alternativa a las y los mismos de siempre. Y que está Claro. viendo al PRI que va cavando su tumba y que va cavando su tumba y al final fueron, digamos, como un accesorio
al Partido Acción Nacional, sacaron unos cuantos votos, menos que Movimiento Ciudadano en la capital, y a partir de ahí les dieron algunos cargos en el gobierno estatal. Sí, claro. Pero me parece que ellos ya van de salida el PRI. Y quien hoy está llegando a Aguascalientes y a todo el país es Movimiento Ciudadano. Tercera fuerza política en Aguascalientes, en muy poco tiempo. Y yo te aseguro que vamos a la segunda y vamos a la primera en poco tiempo. A ver, la realidad es, lo que dice Nayeli es muy cierto. Al final del día, el PRI, obviamente todos conocemos las condiciones, está acabando su tumba, está llevándose además al PAN ahí, porque pues, las dos cúpulas, tanto Marco como Alito, están para llorar, pero no es un tema de este espacio en esta ocasión. Pero al final del día sí la gente empieza a voltear a ver más a los movimientos, que al final del día son los únicos que crecen. Movimiento Ciudadano y Movimiento Regeneración Nacional son los únicos que en números a nivel nacional van creciendo en la misma medida que todos los demás bajan. ¿Cómo mantener entonces a Movimiento Ciudadano siendo una opción viable e interesante? Porque, digo, te voy a dar un pero, que es como yo lo veo desde fuera. Yo Movimiento Ciudadano lo veo como un partido que está desconectado de la realidad nacional. Sí traen un rollo muy fregón, traen a gente muy pensante, traen un tema de ideales muy interesante y todo, pero desatienden lo que es la realidad nacional, desatienden lo que es la realidad política, siento que tienen incluso una desconexión muy grande con la sociedad mexicana real, porque al final del día, lo decía en algún espacio hace unos meses, y no es un ánimo gacho, pero así es como yo lo concibo. Movimiento Ciudadano, a mí, hoy en día, me parece hasta cierto punto un partido a veces whitexican, que peca mucho de ser whitexican. ¿Cómo mantenerse entonces como una opción viable, interesante, atractiva? No para el sector donde ya comunican, que es al final del día el mismo error que también la oposición tiene. Claro. Se enfocan en un solo sector. ¿Cómo conectar con el mexicano? A mí, para empezar, las etiquetas de un lado y de otro a mí no me gustan. O sea, intento no utilizarlas en mi vida personal, claro. Intento no utilizarlas en mi vida política. Y dejando esto en claro, pues, ¿cómo conectar con la gente? Estamos iniciando un proyecto que se llama Movimiento Escucha. Ok. Que bueno, su nombre lo dice. Ya no se trata solamente de que la gente esté acostumbrada a que vaya yo a aventarle un choro, a aventarle un sermón político, sino que escuchemos realmente qué es lo que está diciendo la gente. Entonces a mí me parece que es un proyecto súper interesante que además se puede aplicar en cualquier acción. Movimiento Ciudadano tiene algunas acciones que se le llaman estratégicas, que es realizar foros como la quincena, eventos que se hacen en diferentes colonias o en la propia sede de Movimiento Ciudadano, pero además en Aguascalientes en particular, al igual que en la Ciudad de México, estamos haciendo algo que se llama las caravanas naranjas. Okay. Estamos yendo a las colonias, llevamos diferentes servicios, pero sobre todo platicamos con la gente, claro. Escuchamos y sabemos, a ver, qué es lo que pasa en el Salto de Ojo Caliente, qué es lo que pasa en La Estrella, qué es lo que pasa en la Rodolfo Landeros, qué es lo que pasa en Calvillo, qué es lo que pasa en Jesús María, para que a partir de ahí podamos nosotros comenzar a tomar decisiones, porque tenemos representantes en el Cabildo de Aguascalientes, tenemos también una diputada local, pero a nivel nacional también tenemos más regidores, más diputados locales, diputadas, diputados federales, senadores, senadoras. Me parece que eso es lo más importante, seguir haciendo una comunicación diferente, porque eso ya lo tenemos. Seguir, y hoy lo dijeron en una reunión, y eso me gustó mucho, que es muy importante seguir representando lo que somos. O sea, los ideales, nuestra ideología, qué es por lo que luchamos y no, por ejemplo, caer en temas como una alianza con partidos pues, con los que no nos interesa hacer alianza porque no tenemos absolutamente nada en común y porque no representan algo distinto a la ciudadanía. Seguir representando lo que somos, luchar y defender por eso, es decir, congruencia. La congruencia, y me lo dijo una vez Patricia Mercado y me lo dijo Amalia García, puede pasar muchas cosas en política, pero la congruencia es lo que te define. ¿Quién eres hoy? Que sea la misma el día de mañana. Eso es lo más importante. O sea, la congruencia me parece que es vital en este tiempo donde además las personas que hacemos política pues carecemos de credibilidad. La congruencia, la coherencia y esto último que te decía, pues escuchar a la gente, a ver qué es lo que está pasando en Aguascalientes, qué es lo que está pasando en Colima, qué es lo que está pasando en Sonora, qué es lo que está pasando en Yucatán, para que a partir de ahí podamos tomar decisiones. Es decir, ¿qué le duele a la gente? ¿Y qué podemos hacer nosotros para comenzar a cambiarlo y para comenzar a tener una plataforma rumbo al 2024? Acercarse verdaderamente al mexicano, de verdad. Pues a seguir platicando en las colonias. Además, me parece que la gente valora mucho eso, ¿no? Sí, claro. El hecho de que
sigas visitando las colonias, que sigas escuchándolos, que sigas representando pues las causas de ellas y de ellos. Claro, claro. Creo que es muy interesante lo que dices, es muy interesante lo de la congruencia también, y nos va a ir sirviendo para ir conectando con otro punto que creo que es un cuestionamiento interesante por hacer. Hablan en general como partido, ya vamos más a partido que como Anayeli, de un tema de congruencia que yo creo que es correcto. Al final del día eso los está destacando como marca. Antes tenía otras ideas de la alianza opositora. Hoy en día cuestiono mucho la verdadera funcionabilidad de, No, pues todo que ese con rollo. Alito y con Marco y con... No, pues Principalmente, ¿cómo no? principalmente, o sea, yo sí soy de la idea de que sí se necesita un bloque opositor fuerte que le haga frente a López Obrador, muy independientemente de las marcas que puedan traer, que además, ¿cómo se les ocurre tener una alianza opositora con el PRI? Que es como, ni el PRI hace campaña con el PRI, ellos esconden Sí, el logo y todo. Hacen el logo chiquito. Sí, entonces es hasta estúpido por ese lado. Pero a lo que voy yo es, entendiendo que la realidad nacional política es tan polarizada, Sí. sobre esto mismo que te decía de mi creer de la necesidad de un frente opositor amplio, entendiendo esa polarización, entendiendo cómo vienen seguramente los resultados electorales del próximo año, atendiendo además a lo que pasó en el año pasado, este año, un año antes todavía, ¿no se arriesgan incluso que por esa congruencia pierdan hasta el registro? No, yo definitivamente creo que no está en riesgo absolutamente el registro de Movimiento Ciudadano en el país. O sea, a ver, si en Aguascalientes, como te decía, en la capital llegamos a un 10%, siendo un partido joven, si tenemos gobiernos exitosos que son bien valorados y que sus, digamos, los aspirantes y las aspirantes al gobierno de Jalisco, un alcalde en Monterrey, un gobernador en Nuevo León, una alcaldesa que está haciendo un gran trabajo en Campeche. O sea, yo definitivamente ni siquiera lo había pensado, no creo que, la verdad que no creo que esté en riesgo. No, digo, es un cuestionamiento en el sentido de, a ver, al final del día las votaciones se están polarizando más, Sí, se están yendo más a las bases. Movimiento Ciudadano, al ser un movimiento chiquito que no existe más allá, al menos ahorita, fuera de las metrópolis donde ya gobierna, y en los estados donde está, la realidad es que es un movimiento pequeño, está creciendo, pero es pequeño. Mi cuestionamiento más en el sentido de esa congruencia los puede dejar sin funcionabilidad política. No, yo ya estaba pensando en que ganábamos la presidencia y tú me preguntas por el registro. Entonces, ¿Con quién? Sí, lo complicado es con quién. No, ¿Y bueno, cómo? Ya no hay plataforma, ni candidatos, ni nada. No, plataforma sí hay. Y se está construyendo. A ver, tenemos varios meses construyendo justamente una plataforma. Se están haciendo seminarios en todo el país, invitando especialistas en diferentes temas para construir una plataforma, una agenda rumbo al 2024. Que hay en el tema de salud, que hay en el tema del campo, que hay en el tema, no sé, en el tema económico. Entonces, plataforma sí existe y candidatos y candidatas que se está creando también. A lo mejor un poco tarde. ¿Cómo? Que se está creando a lo mejor un poco tarde. Digo, y en general... La vamos a tener lista como por ahí de agosto, septiembre. Yo lo digo en general en un tema, como todos los opositores, o sea, no solamente es un tema del Movimiento Ciudadano, todo lo que no es 4T, llegan tarde a la competencia el día de hoy, en mi perspectiva. Ya no creo que les alcance para pelear una presidencia de la República. Yo creo que las contiendas electorales reales, porque la contienda presidencial es la interna de Morena. Fuera de esa, ya no hay competencia. Ese cuate o la señora que gane, él va a ser el presidente. La verdadera competencia va a ser en las cámaras. Entonces, entendiendo que en las cámaras va a estar la verdadera competencia en los gobiernos de los estados que se jueguen, mi pregunta, a lo mejor sí está exagerado la parte de la pérdida del registro, que no lo dudo. No lo deseo, pero no lo dudo tampoco ante la realidad nacional. Es un tema de números. Yo a lo que voy es, esa congruencia no les hace perder la viabilidad política. O sea, no les va a hacer perder puestos políticos, posiciones en cámaras, pues, que a lo mejor al final del día se las terminen cooptando entre los dos grandes grupos. A ver, yo te voy a dar el ejemplo de Aguascalientes. Si yo hubiera sido cortoplacista como candidata a la gubernatura de Aguascalientes, pues a lo mejor hubiera cedido a las invitaciones que me hacían en Morena para declinar, o las invitaciones que me hacían en el PAN para que pues no me uniera, me sumara, o que me quedara callada, que no hiciera campaña. Eso hubiera sido un cortoplacismo, como hizo alguna otra candidata que luego al final le dieron un puesto en el gabinete estatal. O sea, yo creo que hay que pensar más allá. Si yo hubiera hecho eso en ese momento, primero me hubiera defraudado a mí misma, a mi familia, a mis convicciones, a mi congruencia, y además ahí hubiera acabado mi carrera política. Claro. Yo creo que hay que pensar también a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Claro. Porque hace años nadie pensaba que el PRI fuera a tener los pésimos resultados que hoy tiene.
Pero también hace años nadie pensaba que Morena hoy fuera a ganar tantas gubernaturas, claro. ni que hubiéramos tenido a Andrés Manuel como presidente. Entonces, la realidad política va cambiando en función de que quienes hacen política de forma tradicional, pues van defraudando a la gente, Claro, ¿no? el Entonces, desgaste natural. nada es eterno. Y yo creo que en política las cosas van a ir cambiando y están mejorando para Movimiento Ciudadano. Habrá que ver los números. Hoy nosotros gobernamos proporcionalmente a más población que el PRI. Es Sí, decir, claro. Nuevo León y Jalisco tienen más población que los estados que gobierna el PRI. Eso, pues hace 10 años era impensable. Sí, claro. Hoy sucede. Y seguramente en el 2024 va a haber una sorpresa. Y seguramente en el 2030 también. O sea, creo que nadie tiene garantizados los triunfos de forma eterna. Y tú decías, la viabilidad. No podemos poner en riesgo nuestra congruencia, claro, y el futuro como movimiento ciudadano, pero sobre todo la alternativa que le puedes dar a la gente de hacer política diferente por tener un cargo en un gabinete, claro. o por ganar una gubernatura, o por ganar una alcaldía. Porque al final la ciudadanía sí se merece algo más. No se merece a personas que estén haciendo política solamente por como le dicen, un huesito, un cargo, una Claro. embajada, y que hagan esos acuerdos pues extraños y que dejen atrás toda su congruencia, que dejen atrás todas sus convicciones. Creo que la ciudadanía en México se merece o nos merecemos algo más. Y creo que es lo que estamos demostrando hoy en Movimiento Ciudadano. O sea, Claro, digo, sería muy fácil decir, no sabes que ya me voy a Morena, o ya me voy al claro, PAN, o ya me voy al PRI, o ya hice un acuerdo. Pero ¿qué le estás dando a la gente de verdad como claro, alternativa a lo mismo de siempre? Tienes que construir una alternativa, tienes que trabajar, claro, porque nada es regalado, claro. y eso es lo que estamos haciendo. Sí, claro, digo, yo lo entiendo más en el entendido de que siento que ustedes están sacrificando el corto plazo para tener un mediano y un largo plazo que a lo mejor los demás no tienen. Les va a costar, siento yo, al menos en el próximo sexenio les va a costar, No, pues sí cuesta, a mí me pero, costó un chorro la gubernatura, me costó no, yo sé, muchísimo la candidatura a la gubernatura, a lo que voy es, crecimos. esperemos que esa congruencia se mantenga y les permita, porque yo sí creo que después del sexenio que entra, ahí sí ya es otro rollo. Yo creo que el que sigue está definido, como les decía, yo siento que la verdadera presidencial está en la interna de Morena, todo lo demás va a ser cómo se dividan las cámaras, cómo se dividan los gobiernos. Y también hay que llevar, por supuesto, o sea, yo no te digo, me encantaría decir, estamos seguros de que vamos a ganar la presidencia de México. Creo que sí somos una alternativa, creo que nos va a ir mejor que a la alianza, eso sí te lo digo. Pero también vamos a llevar buenos candidatos y buenas candidatas al Senado, a la Claro, Cámara, y darle a la gente pues esta posibilidad de que tenga una alternativa y los contrapesos, como lo hemos venido construyendo. Digo, vamos a trabajar para ganar en el claro, 2024 la presidencia. Pero si esto no se logra, pues vamos a impulsar también candidatos y candidatas que sean fuertes en las cámaras, como hoy se está haciendo. Porque, ojo, quien le está dando la verdadera pelea y está haciendo la verdadera oposición a Morena en las cámaras es Movimiento Ciudadano. Luego salen las y los priistas a decir, que ustedes le están haciendo el juego a Morena, lo cual es completamente absurdo. Hay que ver las votaciones. sí, claro, Hay que ver quién ha acompañado a Morena, por ejemplo, para tratar de debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fueron el PAN y el PRI los que han acompañado a Morena. Movimiento Ciudadano no. Movimiento Ciudadano es el que ha defendido el tema del Tribunal Electoral, es el que ha defendido el famoso Plan B, que haría un daño terrible a nuestra vida democrática, a las instituciones electorales. Y al final somos nosotros los que estamos haciendo la oposición. No se crean que el PRI no ha hecho pues negociaciones, hasta no, ver las embajadas, es ¿no? un primor, ¿sí? Es una realidad que es un primor lo que hay entre el PRI, Alito, AMLO y Morena. Digo, no es que esté diciendo yo que creo que Movimiento Ciudadano sea la única oposición, yo en cuestión de Ya lo oposición. estoy convenciendo. No, la verdad es que yo creo que en cuestión de oposición todos quedan mucho a deber, pero creo que sí se está llevando, al menos desde su lado, algo más de coherencia que el PRI. Exacto, es que es congruente. O sea, si tú dices, voy a defender las instituciones electorales y votas una reforma que atenta contra las instituciones electorales, pues no hay No, congruencia. y ni siquiera viendo los resultados de las votaciones en las cámaras. La realidad es que viendo los resultados en los estados y que el PRI ya tiene más embajadores que gobernadores, Sí, es cierto. muy evidente. Pero me comentabas, para ir más o menos ya aterrizando todo el espacio, que la verdad es que ya saben que a mí no me para la boca, entonces No, a mí por lo tampoco. general Entonces, este es un riesgo. Esto está muy exacto. peligroso. Entonces, hay dos cosas que me gustaría preguntarte antes. Mencionabas ahorita que tú crees que sí les pueden dar batalla a la oposición y a Morena en el 24. Me interesa saber quién crees que les puede dar esa batalla. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a poner en la baraja Sí, me lo los estoy poniendo muy posibles complicado. A presidenciables de ver, échale. Movimiento A ver, ahí Ciudadano. va.
Está Colosio, que yo siento que si se lanza ahorita va a desperdiciar su carrera y va a perder toda la posible proyección que tiene y sería una pésima decisión de su parte. Entonces, descartando lo que pudiera ser, en mi opinión, el único candidato que sí le podría pelear a Morena, en general, él, por su bien, Luis ojalá y lo Donaldo. descarte. Samuel ya dijo que no. Ujú. Les queda Alfaro, les quedan los cuates que están en las cámaras. ¿Alguno de verdad le da batalla Los a alguna cuates y las corcholata? cuatas, hay No, hombres y mujeres. los cuates yo lo digo como es Sí. cuates, ese es Las y término. los, las y Sí, los. las y los cuates, es un Porque término también hay unisex. mujeres muy valiosas Claro, no. en De Movimiento verdad, Ciudadano. el cuates yo sí lo concibo como algo unisex. Ok. Les cuates si quieren. A lo que voy es, de verdad, tiene una figura de Movimiento Ciudadano como para combatirle a una corcholata, porque en el entendido de, al menos si uno ve los números, hasta la corcholata más fregada va mucho más arriba que el opositor más fregón, salvo Luis Donaldo Colosio, que a él lo dejo fuera de la suposición por su propio bien. A ver, a mí no me gustaría decir, o sea, tú ya dijiste los nombres, evidentemente, ¿no? O sea, que está Samuel, está Alfaro, está Colosio, está la propia Patricia Mercado, o sea, hay muchos hombres y muchas mujeres muy valiosas en Movimiento Ciudadano. No me gustaría de mí decirte, yo creo que con él o con ella podemos ganar, porque al final son decisiones que se tienen que tomar al interior de Movimiento Ciudadano. Va a haber va a haber consejos nacionales, va a haber coordinadoras ciudadanas nacionales donde quienes formamos parte de los órganos de dirección a nivel estatal y a nivel nacional vamos a tomar decisiones en los próximos meses. Y la intención es que el próximo 5 de diciembre, que se hace la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, se tome una determinación de quién puede ser el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano. Tiene que ser una votación. Yo creo que para nosotros que formamos parte de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, porque al final yo hoy formo parte de un órgano de control de Movimiento Ciudadano, y que comencemos a decir, yo creo que tal o cual puede hacer un poco de daño, pero todas estas personas que tú has mencionado, creo que tienen la capacidad, creo que tienen la congruencia, creo que tienen la fuerza para dar la pelea en el 2024. Ellos y ellas, pero también Movimiento Ciudadano, hoy creo que puede ser una opción de cambio, o sea, sí creo que puede suceder. Perfecto. Digo, a mí me genera duda si tienen la intención, que es la parte va a que... pasar, sí va a suceder. Digo, hablando específicamente como candidatos ellos, los que mencionamos. Ah, bueno. Ya nada más como última pregunta, para ir cerrando todo esto, me gustaría saber qué sigue para ti, Anayeli, en el futuro cercano, obviamente. Estamos a un año de las elecciones de todo a la fregada, porque todo se va a elegir, porque todo lo estamos homologando, que es algo bueno. Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Qué planes traes? ¿Qué estás haciendo? No, yo voy a estar en el 2024, por supuesto, eso es un hecho. Quiero participar. Ok. Yo estoy muy convencida y muy feliz y muy contenta de estar en Movimiento Ciudadano. Justo hoy platicaba con el coordinador nacional y le decía, es que me siento como libre de hacer una política en la que creo con congruencia, con ideales. Me siento muy feliz de representar una opción a lo mismo de siempre. Claro. Y cuando estoy en la calle de verdad, cuando estoy en la calle, cuando voy a las colonias, cuando voy a comprar un helado a la colonial, o que me voy por la chasca, o que me voy por los tacos, que me encuentro gente que me dice que sí cree en Movimiento Ciudadano, que votaron por mí, porque al final haber tenido cerca de 34,000 votos, sí, claro, en las condiciones tan adversas en las que comenzamos, sí, digamos, como movimiento en Aguascalientes, pues no fue nada sencillo. Yo me siento muy orgullosa y me siento muy feliz y me siento muy agradecida con toda esa gente y con mucha más gente que me ha dicho que cree en Movimiento Ciudadano. Entonces voy a seguir. Yo soy, como te decía hace rato, pues muy idealista, ¿no? Y sí estoy convencida de que las cosas pueden cambiar, que podemos hacer un gobierno municipal, podemos hacer un gobierno estatal honesto, donde las causas y lo que le duele a la gente de verdad sean la prioridad. Claro. Y que no sea la prioridad la imagen de un gobernante o de una gobernante, donde la prioridad no sea la superficialidad, donde la prioridad, claro, no sea, donde no exista, por supuesto, la corrupción, donde la prioridad no sean, pues, los acuerdos, sino que las prioridades sean de la ciudadanía. Y eso representarlo también en las cámaras. Claro. Sí, creo que sí se puede y pues en eso voy a seguir trabajando. Creo que lo podemos lograr. ¿Ya vieron se está riendo que soy muy idealista yo. No, estás hablando con un idealista. Yo terminé en los medios y en lo privado por ser un idealista, porque me harté de la política. Sí, yo lo sé.
Pero Te entiende perfectamente. Yo he pero tenido mis etapas así. me divierto mucho, la verdad, y me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y me gusta mucho poder haber platicado contigo. Ya vieron todos ustedes, ya estamos aquí. Estamos cerrando, ahora sí, como les decía, si no, no me para la boca. No, a mí tampoco. Tengo que ir aterrizando Nos esto. echamos media hora más. No, y hasta más. Entonces, vamos a ir cerrando ya esto. Vamos a dejar toda la entrevista completa en los canales de YouTube, en los canales oficiales de Artillería Política, en Spotify, en todos lados. Y vamos a estar subiendo también fragmentos de esto a las cuentas oficiales de TikTok, de Instagram y todo para que lo estén siguiendo. Y por nuestra parte, sería todo. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Y felicidades por este nuevo proyecto. Me parece que eres un joven hidrocálido que siempre ha sido muy crítico, que siempre ha sido muy inquieto. Y ojalá de verdad que te vaya muy bien en este proyecto y que muchas mujeres y hombres jóvenes de Aguascalientes se unan, porque necesitamos justamente esas voces críticas. No queremos ni medios de comunicación ni opinión pública cómoda. Queremos una opinión pública que sea crítica, porque al final eso también nos ayuda. Entonces, Claro. pues muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Y sería todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.